La segunda parte del parcial se componía por un modelo keynesiano de economía cerrada con gobierno. Entonces este modelo keynesiano tenía un ejercicio bastante similar al resuelto en la última práctica del viernes y con la pregunta era, con los datos desplegados y ahí en lugar de ampliar, digamos, de hacer la comparativa entre un incremento en el gasto público, un incremento en las transferencias o solo el tipo impositivo, como hemos visto, se refiere a un incremento en el gasto público con un incremento en el tipo impositivo de más 0,05, o sea que pasaba de 0,1 a 0,15 y entonces se modificaba el multiplicador y el gasto público. O sea, una política fiscal de incremento del gasto financiada con impuestos sobre la renta, más o menos como para tratar de llevar la realidad ahora a lo que se está discutiendo asincrónicamente. Así que vamos a trabajar con el Excel correspondiente. Aquí lo tenemos. Eh, Esto refleja lo que veníamos haciendo. Muchos lo utilizaron al Excel que teníamos en clase, otros le hicieron las cuentas. Pero lo concreto es que el aumento del gasto público, como ustedes pueden ver aquí, pasa de 5 a 6 y eso genera un incremento en el ingreso de equilibrio, pero como el efecto era combinado, acá lo que teníamos que hacer era reemplazar y agregarle el 0,05 más en el tipo impositivo y entonces nos quedaba que el ingreso el multiplicador iba a ser menor porque le estoy agregando más impuestos a la renta, que el gasto autónomo va a ser mayor porque el gasto público ya hemos visto que lo expande en una primera parte directamente y después a través del multiplicador hace la segunda expansión. Y el ingreso disponible en este caso va a 19, el consumo 14,5, el ahorro 4,5 y disminuye levemente el déficit público que estaba en menos 1,7, ahora se queda en menos 1,5, producto de que hubo una expansión mínima, pero a su vez también mejoraron las cuentas del Estado al recaudar más impuestos a la renta que están especificados aquí. Bueno, este era el tema, o sea, 23,48 y menos 1,05 eran los, los resultados, o sea, así que ahí volvemos a la página inicial, la respuesta era 23,8, también tenía un rango por, por los decimales y demás de 2, le puse que es un rango recontra alto, más 2, menos 2, pero, pero bueno, ahí está la respuesta y como respuesta para la 26 sería menos 1,5 y la pregunta 27, cómo obtuvo los cálculos y la cantidad de efectos económicos, como obtuvo los cálculos lo estuvimos mirando recién, los efectos económicos es que una política fiscal financiada con impuestos a la renta genera un incremento en el ingreso de equilibrio y una mejora en el déficit público que se hace un poco menor. Así que, y por último teníamos el, el campo de, la, de las preguntas basadas en IS y LM, que eran desde la 28 hasta la 32. Tenía una particularidad que todas eran falsas y en ese caso la intersección de IS y LM en un punto representa el equilibrio real y monetario, eso es verdadero, y se determina el ingreso de equilibrio y la eficacia marginal del capital, se determina el ingreso de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio, por lo tanto la 28 era falsa. Vamos a la 29. La intersección entre la tasa de interés y el ingreso de equilibrio determina la renta real, pero no el monetario. Falso, determina el equilibrio real y monetario, cuya definición de interés igual a la oferta de dinero, eso era verdadero. Una parte falsa con otra verdadera, falso. La política monetaria expansiva determina el traslado de la IM
de la LM, perdón, hacia abajo, aumentando la tasa de interés e incrementando el ingreso de equilibrio. Eso era todo verdadero, menos que aumenta la tasa de interés, porque la tasa de interés baja cuando hay una política monetaria expansiva. Falso, el 30. Y las últimas dos, estamos en el incremento del gasto público, genera un incremento de la misma cuantía en el ingreso de equilibrio. Eso ya lo hemos visto en el punto anterior, o sea, hay un impacto directo y después el impacto indirecto a través del multiplicador. Entonces, trasladando la IS hacia arriba y hacia la derecha, entonces falta el del multiplicador, el traslado dinámico que se produce en una segunda etapa. Falso. Y la política monetaria refiere al traslado de la curva LM y la fiscal a la curva LM también era falso por la redacción, que no está muy feliz, porque la idea sería poner fiscal a la curva IS, pero en este caso es nuevamente falso. Entonces terminamos el intento y ahí nos dice las respuestas guardadas, sin responder aún me queda la 9, respuesta guardada, sin responder aún me queda la 21, la 22, que las resolví pero no las respondí, volver al intento o elevar y terminar. Así que ahí tenemos la resolución del parcial tomado el día lunes de esta semana. Saludos y enseguida seguimos las clases este viernes y este lunes.